Vamos a orar juntos, hermanos. Jehová nuestro Dios, el Padre Celestial Eterno, te damos gracia y alabanza y honra y toda nuestra gloria. Señor, tú eres el Creador Altísimo, tú eres el dueño de todo universo y de nuestra vida. También tú eres santo y juez. Sin embargo, tú nos amas y tú eres nuestro Salvador, Señor. Con tu gran amor, para salvarnos a nosotros del infierno, tú envió a su Hijo unigénito y lo sacrificó en la cruz. También te damos alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Tú murió y derramó toda su sangre para lavar todos nuestros pecados eternamente. El mismo, al Espíritu Santo, te damos mucha gracia porque por tu ayuda y amor podemos escuchar el Evangelio y lo entendamos. Estamos aquí con agradecimiento por tu gran salvación. Gracias porque tú nos permitiste este lugar y el seminario. Gracias por esta iglesia. Señor, te pedimos hoy también, por favor, danos tu santa palabra para nosotros. Dame la sabiduría necesaria para que pueda dar tu enseñanza correctamente a nuestros hermanos amados. Gracias, Señor. Oramos en el santo nombre de Jesucristo. Amén y amén. Okay. Hoy es el tercer día del seminario. ¿El final? No. Hasta el próximo domingo, hasta el bautismo, ¿no? Ok, vamos a leer juntos Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9, versículo 12. Leamos juntos. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9, versículo 12. Todas las palabras de la Biblia son preciosas, sin embargo, entre ellas hay algunas que son especialmente más importantes, ¿no? ¿Qué es lo que más enfatiza la Biblia? Es Jesús, su sangre, y que Él murió para salvarnos. La palabra más importante de la Biblia es la salvación, ¿no? Aquí, redención significa libertar a alguien pagando su precio. De mismo modo, Jesús dio su vida, su sangre, para pagar el castigo de nuestros pecados. Aquí dice la eterna redención. Jesús murió una vez, hace 2000 años atrás. No obstante, su eficacia eterna, ¿no? Absolutamente toda nuestra vida está dentro de la eternidad. Por lo tanto, no solamente han sido solucionados nuestros pecados pasados, sino hasta los del futuro fueron completamente perdonados en la cruz de Jesucristo. A esto se refiere la eterna redención, ¿no? Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Leamos juntos, hermanos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios envió a su Hijo para que muera en nuestro lugar, ¿no? Dios es amor, y el amor más grande de Dios es que envió a su Hijo por nosotros,
y lo sacrificó por nuestros pecados. Cuando comprendamos ese amor correctamente y cuando creemos en su eterna redención, podemos tener libertad de la condenación, ¿no? Versículo 17. En esto sea perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, porque no vendrá a condenación, ¿no? Pues, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 19, leamos juntos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Miren, les pregunto, ¿Jesús nos ha dado el amor perfecto o imperfecto? Perfecto. Entonces, mire, perfecto debe ser eterno, ¿no? Entonces, cuando creemos en su amor perfecto y la salvación eterna, desaparecerá el temor de ir al infierno otra vez, porque Él quitó todos nuestros pecados hasta los del futuro. El amor perfecto de Jesús echa fuera el temor de nosotros, ¿no? Salmo 130, versículo 3. Jehová, Yahvé, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Como les expliqué, Dios tiene dos atributos. ¿Cuáles son? El amor y la justicia. Aquí versículo 3 nos explica acerca de la justicia de Dios. Mire, si mirares a los pecados, oh Señor, ¿quién podrá mantenerse? ¿Dios mira el pecado o no? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Sí, pues si Dios juzgará únicamente con su justicia, ¿quién podrá mantenerse? Es decir, que todos, sin excepción, iríamos al infierno. Sin embargo, también Dios nos ama y quiere salvarnos, quiere perdonar a los pecadores. Versículo 4, pero en ti hay perdón. ¿Qué significa la salvación? ¿Qué significa la salvación? El perdón de pecados, ¿no? Aquí perdón quiere decir la salvación. Mire, ¿por qué Jesús vino al mundo? En otra palabra, ¿por qué una persona va al infierno? ¿Por qué? Por su pecado. Entonces, ¿de qué manera podrá salir del infierno y entrar al cielo? Por recibir el perdón de pecados, ¿no? Para que seas reverenciado, cuando llega a conocer la cruz de Jesucristo, para él, verdaderamente Jesús será su Señor. Amará y estimará a Dios con todo su corazón y con toda su vida, ¿no? Entonces, ¿de qué manera pudimos recibir la salvación? ¿De qué manera? ¿Acaso por orar mucho, o por asistir en una iglesia durante mucho tiempo, o acaso por muchas buenas obras, o ofrenda bastante, o hablar lengua? ¿De qué manera? No fue por aquellas cosas, sino somos salvados por medio del Evangelio. Versículo 15 dice así. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. ¿Qué esperó? En su palabra esperado. Los que han esperado la palabra de Dios pueden entender la salvación y recibir la convicción de ir al cielo por medio de sus palabras. Busquemos Isaías 55.
Isaías capítulo 55, versículo 1 al 3. Isaías 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Saben bien que en San Juan capítulo 4, Jesús encontró a una mujer samaritana junto al pozo, ¿no? Y le dijo: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, ¿no? Recuerdan, aquí, los sedientos, ¿a quiénes se refiere? ¿Acaso los que necesitan tomar agua de beber? No, sino los que tienen sed espiritual. ¿Qué es esto? Como quieren conocer a Dios, quieren hallar la verdad. ¿Qué dio Dios a esas sedientos? Dijo: venid a las aguas. ¿Qué es el agua aquí? Palabra, ¿no? Él los llama ante su palabra. Dice: los que no tienen dinero, venid. Les invito. Las iglesias del mundo estiman mucho a los ricos y desprecian a los pobres, ¿no? Pero ¿cómo es Dios? Los que no tienen dinero, no se preocupen, solamente venir y oigan nada más, ¿no? Siempre Dios invita a todos los pobres, especialmente del espíritu. Comprad sin dinero, sin precio. Comprar sin dinero. Esta palabra realmente es un poco extraña, porque sería correcto comprar con dinero o sin dinero, llevar nomás. Otra vez, comprar con dinero o llevar sin dinero son correctos, ¿no? Miren, la palabra comprar implica dar el dinero. Entonces, comprar sin dinero quiere decir que de verdad debe pagar, pero alguien pagará por nosotros en nuestro lugar. Nosotros hemos cometido pecados y la paga de pecado es la muerte. Y nosotros no la podemos pagar. Sin embargo, gracias a Dios, Jesús la pagó por nosotros. Entonces, de esta manera, ¿qué compramos? ¿Qué obtener? ¿Qué obtener? Mire, comprar, ¿qué? ¿Qué comprar? Vino y leche. ¿Comprar qué? Vino y leche. El vino representa la sangre de Jesús y la leche representa la vida, ¿no? Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. No. En este versículo 2, la palabra muy importante es atentamente. Atentamente. Mire, anoche también, a pesar que varias personas oyen la misma palabra, algunas escuchan así, con los brazos cruzados, o duermen. Si oye la palabra de Dios atentamente, con sed espiritual, puede comer del bien. Comer del bien. ¿Qué es el mejor bien? Es la vida eterna. Versículo 3, leamos juntos. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros
pacto eterno, las misericordias firmes a David. Pacto eterno sobre la eterna redención. Vivirá vuestra alma. Vivirá vuestra alma significa que ahora está muerta. Está muerta. Pero su espíritu muerto podrá volver a vivir escuchando la palabra de Dios. Esta es el Evangelio de Salvación. Amén. Ok. Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Está hablando acerca de Cornelio, quien era un soldado. Dice, Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cómo? Siempre, sin cesar. Cuán buena es su vida, ¿no? Muy buena. En esta historia hay algo importante que tenemos que comprender bien. Le pregunto, ¿acaso Cornelio era salvo o no? No. No, otra vez. Aún, mire, si él hubiera muerto en ese momento, en el capítulo 10, él hubiera entrado al cielo o al infierno. ¿Ah? ¿Ah? ¿No? Me respondió, no era salvo, entonces, ¿hubiera entrado a dónde? Al infierno, ¿es correcto o no? Sí. Aún por más que vivía rectamente, él todavía no había recibido la salvación. En otras palabras, si Cornelio hubiera muerto en ese momento, hubiera ido al infierno. Wow. Esto es diferente que el pensamiento del hombre, ¿no? Hay que dejarlo. Vamos a ver, capítulo 11, versículo 13. 11, 13. Leamos juntos. Haz venir a Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, ¿no? Mire, serás salvo. Entonces, vamos a pensar otra vez con esta frase, serás salvo tú. Cornelio, ¿era salvo en ese momento o no? Todavía no, ¿no? A pesar que nos parece que su vida era muy buena, todavía no era salvo. Entonces, Cornelio, ¿cuándo y cómo recibió la salvación? ¿Cuándo y cómo? Mientras oía la palabra que Pedro le predicó, escuchando el Evangelio, recibió la salvación y en ese tiempo entró el Espíritu Santo a él, ¿no? Palabra y el Espíritu Santo. Jesús dijo, para entrar al cielo, sí o sí, nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua y del Espíritu. De agua quiere decir por la palabra. Oyendo el Evangelio, cuando uno llega a comprender sobre la salvación, el Espíritu Santo entra en esa persona, ¿no? Ahora, hermanos, ¿acaso si le preguntamos a Cornelio, es así, hermano Cornelio, ¿cuánto es su día de salvación? ¿Qué nos respondería él?
Yo desde antes iba a la iglesia, conocía a Dios, oraba mucho y hacía buenas obras, tal. Por supuesto que no. Creo que Él nos dijera que un día Pedro vino a mi casa y me predicó sobre Jesús. Oyendo esa palabra, yo entendí la salvación. En ese día recibí el gran amor de salvación. Ese día es mi día de salvación, ¿no? ¿Cuándo es su día de salvación? Es el día más bendecido, más precioso de la vida, ¿no? Mire, palabras por las cuales serás salvo tú. ¿Qué es esto? Es el Evangelio, ¿no? Primera de Corintios 15:1. Primera de Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, y por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Dice, serás salvo, si crees en el Evangelio correctamente. Si no creíste en vano, en otra palabra, si serás salvo, si crees en el Evangelio correctamente. Entonces, ¿qué es creer en vano? ¿Y qué es creer correctamente? ¿Qué diferencia hay entre ellos? En vano y correctamente. El Evangelio nos narra que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, si uno escucha el Evangelio sin conocer sus pecados, puede saber por la cabeza, como una información, que Jesús murió por el mundo, el pecado del mundo, del hombre. Pero, conociendo verdaderamente sobre su propio pecado, y reconociendo ante sí mismo que es un pecador que irá al infierno si muriera ahora y escucha el Evangelio, entonces puede creer que, wow, oh Señor, Jesús vino al mundo ¿por quién? Por mí. Jesús murió por un pecado como yo. Creer esto con el corazón, alma. Eso es conocer el Evangelio en verdad. Eso es recibir a Jesús. El Espíritu Santo desciende sobre esa persona. San Lucas 1, 77, leamos juntos. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Qué es el significado de la salvación? Es el perdón de pecado. San Juan 1:29. He aquí, mire, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De verdad, Jesús fue enviado por Dios como un cordero para quitar el pecado del mundo. Entre ellos, mis pecados y los suyos están incluidos. ¿Y en qué momento? Mire, Jesús vino al mundo para quitar el pecado del mundo. Entonces les pregunto, ¿en qué momento fue quitado el pecado del mundo? ¿Cuándo? Zacarías 3:9. Zacarías capítulo 3, versículo 9. Porque he aquí,
aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Tiene 7 ojos. No es un monstruo, sino en la Biblia los 7 ojos representan al Espíritu Santo. Dice, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Leamos juntos. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. En un día. Quitaré el pecado de la tierra, el pecado del mundo. ¿Cuándo? Un día. ¿Cuándo es ese día? El día que Jesús murió en la cruz, ¿no? El pecado del mundo entero se quitó en ese un día. También nuestros pecados del pasado, del presente, del futuro, ¿no? En ese día, mismo día. Entonces, ¿por qué? Porque antes no pudimos ir al cielo y casi íbamos a ir al infierno. ¿Por qué razón? La razón es porque no conocíamos esto. Es la única razón. Por eso, para dar conocimiento de salvación. Para dar conocimiento de salvación. Primera de Timoteo capítulo 2, 4 dice, Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a conocimiento de la verdad. Dar conocimiento de salvación. ¿Qué es esto? Perdón de pecados. En Jesús todos nuestros pecados fueron perdonados eternamente. Esto es el Evangelio. Mire, en la época del Antiguo Testamento, si querían ser perdonados por Dios, traían un animal que debía ser puro, sin mancha. ¿Y a qué representa esto? Los animales. A Jesús sin pecado. Y luego poniendo las manos sobre ello, ¿por qué? Debían traspasar el pecado del hombre al animal, ¿no? Y ese cordero tenía que derramar su sangre. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte y la vida está, ¿en dónde? En la sangre. Del mismo modo, Jesús derramó su sangre para cancelar la paga de nuestros pecados. Isaías 53, versículo 6, leamos juntos, hermanos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora vamos a recibir esta palabra personalmente. Jehová cargó en Jesús mis pecados. Supongamos que esto es todos los hombres del mundo. Aquí está Sudamérica, ¿no? Aquí es Perú y Nicolás está aquí, ¿no? Mire, una bonita. La suma del pecado de todos ellos es el pecado del mundo. Por esto Jesús vino al mundo como el Cordero de Dios y fue cargado en él, ¿no? Entonces, ¿dónde están mis pecados? ¿Acaso todavía están en mí o en Jesús? En Jesús también. ¿Quién cargó nuestros pecados en Jesús? ¿Quién? Dios. Dios es eterno. Por ende, a pesar que no conocemos nuestros pecados del futuro, ¿no? Sin embargo, hasta eso también fue cargado en Jesús. Por ello, su salvación para con nosotros es eterna y perfecta. Cuando Jesús fue castigado, mis pecados ya fueron juzgados también y
los suyos. El justo Jesús murió por los injustos para santificarlos a ellos. Y todo aquel que cree en Él para que no sea condenado otra vez. Amén. Vamos a entender bien este dibujo. Mi pecado, creo, de verdad, está incluido allá, en el pecado del mundo. Ahora, vamos a dividir mis pecados en dos partes, teniendo como referencia hoy hay el pecado del pasado y en adelante el pecado del futuro. ¿Dónde están mis pecados pasados? ¿En mí o en Jesús? Fueron trasladados en Jesús, ya. Muchas personas creen bien hasta aquí, ¿no? Pecados de pasado nomás, pues, ¿dónde están mis pecados futuros? ¿En mí? ¿Todavía en mí? No, en Jesús también. ¿Cómo se puede? Porque Dios es eterno. Dios nos ama eternamente. No hasta hoy, sino hasta toda mi vida, hasta el final. Isaías 38, versículo 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, del infierno. Leamos juntos. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. La palabra importante es todos mis pecados. Mire, hermanos, el pecado del mundo o nuestros pecados, ok, está bien. Pero lo más importante es mis pecados, ¿no? Y todo. El pecado de toda mi vida. Echaste tras tus espaldas. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere mirar o no? No. Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Recordando bien esta palabra, hermanos, vamos a ver otra vez a Jesús en este dibujo. ¿Dónde están mis pecados? Del futuro también, ¿no? Ahora, ¿por qué razón para salvarnos sí o sí Jesús tuvo que morir por nuestros pecados? Sí o sí, porque Él tuvo que morir. ¿Acaso no había otra manera? La razón es por las características de Dios que son justicia y amor. La justicia de Dios aborrece el pecado, debe juzgarlo. Al contrario, su amor ama a los hombres, desea salvar a los pecadores. Tiene dos características distantes. Entonces, para cumplir ambos, la justicia y el amor, primero Dios envió a su Hijo al mundo. Y, miren bien, Dios mismo sacó el pecado del pecador. Dividir, ¿no? Y lo cargó en Jesús. Entonces, este pecador llega a ser justo. ¿Por qué? Porque en él no hay pecado, ¿no? Por su pecado y para cumplir la justicia de Dios, Jesucristo derramó su sangre, ¿no? Esto es la única manera para cumplir las características de Dios, la justicia y el amor, ambos, en mismo tiempo. La cruz de Jesús cumplió la justicia y el amor de Dios y para salvarnos. Entonces,
justificado. Mire, él, más exactamente, no era justo, sino justificado. Y luego puede recibir el amor de Dios para siempre. Esto es la manera de la salvación. ¿Entienden? ¿Muy difícil? Okay. La seguridad de la salvación. Otra palabra, la salvación no se pierde. Muchos cristianos tienen malentendido de la Biblia. Ahora, vamos a concentrarnos en qué dice la Biblia, qué dice la Escritura. Mire, lo que dice la Biblia es lo que Dios nos habla, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? La salvación no se pierde. Vamos a comprobar esto conforme la Biblia, la palabra de Dios. Efesios 1:7, en quien, en Jesús, tenemos redención por su sangre. ¿Qué es redención? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La redención significa comprar, pagando el precio. Jesús nos compró por su sangre, ¿no? Por medio de esta redención, el hombre quien estaba en el diablo fue trasladado en Jesús. Debido a esto, puedo ir al cielo. Sin embargo, supongamos, si esta redención fuera temporal o pasajero, es decir, si la redención fuera válida por el pecado de hasta hoy nada más, entonces iríamos al infierno otra vez si mañana pecamos. ¿Sí o no? Pero, ¿qué dice la Biblia? Dice que la redención de Cristo es temporal, eterna. No por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Mire, por su sangre, redención, por su sangre, redención. ¿Qué? Eterna redención. La eterna redención quiere decir que después de llegar a ser de Jesús una vez, jamás será pasado al diablo otra vez. Amén. Hebreos 10, versículo 10, leamos juntos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hecha una vez, hace 2000 años atrás, en la cruz, pero para siempre. Mire, vamos a ver atentamente lo que la Biblia dice. ¿Seremos santificados? ¿Seremos? No, ya somos santificados para siempre. Esto es nuestra posición, ¿entiende? Nuestra condición de vida tiene que ser mejorar. Siempre tenemos que esforzarnos en mejorar nuestra condición. Sin embargo, nuestra posición en Jesús es eterna. Para siempre ya somos santificados. Por eso, nuestra salvación en Jesús nunca se pierde. Amén. ¿Qué dio Jesús? ¿Qué dio Jesús? San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús mismo dijo, todo aquel que en mí, cree en mí, no se pierda, tenga vida eterna. Miren a esta mano, miren bien. ¿Quién está agarrando la mano? ¿Quién? Arriba, de arriba, ¿no? Una señora me dijo así, pastor, antes, cuando iba bien a la iglesia, sentía que
podía ir al cielo. Sin embargo, en los últimos años sufrí muchas dificultades. Por eso no estoy yendo a la iglesia. Entonces, ahora honestamente no estoy seguro si podré ir al cielo o no. La entiendo. Esa señora, solo ella se esforzaba en agarrar la mano de Dios. ¿Cómo así? ¿No? Al contrario. Si ella soltaría su mano, se caerá al infierno. ¿Entiende? Quiero que entiendan bien sobre esta mano. ¿Quién está agarrando? ¿Quién? De arriba, de Dios. Por ejemplo, cuando mi hija era pequeña, fuimos a un parque grande de diversiones. El lugar era muy grande y había muchos juegos mecánicos, tiendas de peluches, de helados, ¿no? Había mucho que ver y bastante gente. Si perdiera a mi hija, será muy difícil encontrarla. Entonces le dije, tú tienes que agarrarme fuerte la mano. Si sueltas mi mano, te vas a perder. Y así estuvimos caminando. Pero, ¿qué creen que ella iba a hacer? ¿Solo esto? No. Pasando delante de la tienda de helado y juguetes, ¿no? Iba a soltar la mano del padre. En verdad, el padre ya conoce bien eso. Entonces, ¿qué va a hacer el padre? Diciendo, agárrate bien mi mano, pero antes de eso, el padre mismo agarra fuerte la mano de su hija primero. Amén. Entonces, aunque la hija dé la mano del padre, él no va a soltar la mano de su hija. Entendiendo estas manos, vamos a leer San Juan capítulo 10, 28 y 29. Leamos juntos. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Todo aquel que cree en Jesús tiene la vida eterna y no se pierde en la mano poderosa de Dios. Los salvos jamás irán al infierno otra vez, jamás. Entonces, en adelante, ¿acaso viviremos como queramos? ¿No? ¿Con libertad? No, en ninguna manera. Como es un hijo, no será rechazado, pero será disciplinado. Hebreos capítulo 12, versículo 6, 12:6. Veamos juntos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, como hijo. Como es su hijo y como le ama, Dios lo disciplina. Mire, por más que el niño del vecino se comporta mal, no lo disciplinamos, ¿no? ¿Sí o no? Déjalo nomás. Sin embargo, el propósito por el cual el padre disciplina a su hijo es para corregirlo. Seremos disciplinados. Al inicio, cuando su fe es pequeña, Dios le va a esperar. Esperar que crezca. Y luego le reprende con palabras.
hijito, no es correcto. Cambias. Pero si sigue siendo terco y no obedece a su palabra, ahora Él le castiga, aún azota, ¿verdad? Sin embargo, no seremos rechazados delante de Él. Seremos disciplinados. No seremos rechazados. Amén. San Juan 5:24. San Juan 5:24. Leamos entonces, hermanos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Jesús, el Señor, dijo que no vendrá a condenación. Pero si alguien dice que aunque uno es salvo, irá al infierno otra vez, esa persona de verdad no ha oído la palabra de Jesús. Tampoco ha creído, ¿no? Ya hemos sido pasados de muerte a vida. Una vez, sin embargo, para siempre. Primera de Corintios 11:32, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El mundo será juzgado, condenado, pero nosotros no vendrá a condenación. No seremos condenados con el mundo. Distingan bien, hermanos. Para los salvos hay la disciplina con el amor del Padre. Al contrario, para no son salvos hay la destrucción por la justicia de Dios. ¿Entienden? Jesús dio una parábola en San Lucas capítulo 15. Mire, había un padre y su hijo. Su hijo, le insistía, papá, cuando mueras, igual me darás tu herencia, ¿sí o no? Sí. Entonces, mejor dámela ahora, antes de tu muerte. Dámela ahora, no después. Qué malo es él, ¿no? Como este hijo le insistía continuamente, el padre, le entregó el dinero. Entonces, el hijo se fue de la casa muy feliz. Disfrutó en tomar mujeres y jugar apuestas. Así malgastó todo el dinero. Cuando tenía mucho dinero, parecía que había muchos amigos a su lado, pero después que desperdició todo el dinero, nadie quedó con él. Es muy normal en el mundo, ¿no? Encima, vino un hambre en la tierra. No tenía nada de comer y nadie para ayudarlo. Por eso, tuvo que apacentar a cerdos y comer lo que comían los chanchos. Pero seguía con mucha hambre. Arrepintiéndose, él dispuso el corazón de regresar a su padre. Aunque sentía mucha vergüenza y necesidad del perdón, más que morirme así, voy a volver a mi padre, y le pido que, por favor, Padre, no, acéptame como su siervo. Luego, cuando estaba volviendo a la casa, de lejos, el padre mismo reconoció primero. ¿Qué creen que le hizo? Les besó y los abrazó. Pero, hermanos, imaginen bien cómo estaba la situación cuando lo abrazó. Miren, justo antes que viniera el hijo, cuidaba a cedros
y no se pudo bañar su cuerpo ni ropa por mucho tiempo. ¿Puede imaginar? Cuán sucia era su ropa y cuán feo era el olor. Pero el padre no le importó nada de esto. De aquí, tenemos que ver el amor de Dios que recibe a los pecadores sucios como tú, como yo. Esto sale en San Lucas capítulo 15 y hay una canción cristiana que contiene esta palabra. Se llama Supe que me amas. Si la conocen, vamos a cantar juntos. Desde el principio cuando te necesité, y desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. ¿Perdón? ¿Por qué? Okay, perdón. Aquí dice, me regalaste tu perdón, me regalaste tu perdón. El perdón del pecado es la salvación, ¿no? Como un regalo se da gratuitamente. Estoy aquí significa que ha vuelto a Dios y vivir con Dios, ¿no? Esto es la fe. Para el hijo que regresó a casa, el padre le dio cosas muy valiosas. San Lucas 15:22. San Lucas 15:22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. En primer lugar, le dio el mejor vestido. Esto fue para cubrir su vergüenza y suciedad. El anillo representa que tú eres mi heredero. Y calzado simboliza la libertad. Especialmente, el mejor vestido es la salvación que cubre todos nuestros pecados. Como Isaías dice,
Isaías 61, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mí, Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Amén. El mejor vestido, ¿qué es esto? Vestiduras de la salvación, con la sangre de Jesucristo. Romanos 5, 8. Romanos 5, versículo 8. Leamos juntos, hermanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por mí, para mí. Most es el puente en el idioma checo. El puente checo. Za hodinu pojede vlákem. Za 30 minut pro tebe přijdu a půjdeme nahoru a budu tě čoupat. Había un guardador del puente y su hijo. 30 minut sedět nikam. Jasný? Tak jo. Tak čau. 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 있기를 원해요. 아버지 당신의 눈물이 고인 곳에 나의 눈물이 고이길 원해요. 아버지 당신이 바라보는 영혼에게 나의 두 눈이 향하길 원해요. Para que pase el barco, se tenía que levantar el puente. Entonces, no debía pasar el tren en ese momento. 나의 마음이 아버지의 마음 알아. 내 모든 뜻 아버지의 뜻이 될 수 있기를. 나의 혼 Aconteció 아버지의 마음 알아. 내 모든 삶 당신의 삶 되기를. Tati, vrátíme brzo! Su hijo se dio cuenta de este peligro, pero el guardador estaba en otro lugar. 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 있기를 원해요. 아버지 당신의 눈물이 고인 곳에 나의 눈물이 고이길 원해요. 아버지 당신이 바라보는 영혼에 나의 두 눈이 향하길 원해요. 아버지 당신이 울고 있는 어둠 가운데 나의 두 발이 향하길 원해요. 나의 마음이 아버지의 마음 알아. 내 모든 뜻 아버지의 뜻. Ahora el padre tiene que tomar una decisión 나의 혼 para salvar las personas en el tren. 아버지의
debe bajar el puente, pero morirá su hijo. Estas personas no saben nada, no saben que estaban en peligro de muerte, ni que hubo un sacrificio por ellos. Ani namuste Jezus na zemno. Ellos no saben nada porque el Padre está llorando. Por tanto, nadie le agradece. Nadie. Hay que darles a las personas que estaban en el tren que tienes que conocer para salvarlos a ustedes. Este niño murió y su padre lo sacrificó por ustedes, ¿no? Ellos tienen que conocer. Nosotros tenemos que conocer verdaderamente que Dios sacrificó a su Hijo por mí. Por mí. Su amor. ¿Cómo es su amor? Su amor es perfecto, eterno y sin condición, ¿no? Dios nos salva por su amor. Entonces, en lugar de amor, vamos a poner salvación. Amor es perfecto. Amén. Y salvación perfecta. Para ser perfecto, necesita ser eterno. Amor eterno, salvación eterna. En otras palabras, eterna redención. Amor sin condición, salvación sin condición. Amén. Sin condición, solamente hay que creer nada más. Ahora, hermanos, vamos a recibir esta palabra personalmente. Personalmente. Mas Dios muestra su amor para mí, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por mí. Cristo murió por mis pecados. Amén. Mediador. ¿Qué es eso? El mediador es quien reconcilia
entre dos personas cuando están en una mala relación. Dios Santo y nosotros estábamos separados por el pecado. Por eso Jesús vino a recuperar esto. Isaías 59, he aquí que no se ha acordado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Por más que el hombre ora bastante, o por más que clama fuertemente, Dios no los puede oír. ¿Por qué no? ¿Acaso porque Dios es sordo? ¿No? ¿Acaso porque la voz de hombre es muy baja? Más fuerte, por favor. ¿No? No es por eso, sino que había una división entre Dios y nosotros. ¿Qué es esa división? Es pecado. Este pecado sí o sí debe ser condenado porque Dios es santo, ¿no? Entonces, el mediador vino para solucionar esto. ¿Quién es él? Es Jesús. Primera de Timoteo 2:5. Veamos juntos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Dios es uno, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos mediadores hay? No, piensen bien por favor. En Perú hay otra mediadora, la madre de Jesús, ¿no? La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Un solo mediador, solo uno, único nada más, no hay otro. Solo Jesús es el único verdadero mediador, en rescate por todos. Él vino para salvar a los pecadores. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Quitar esta división, y debido a esto, el pecado fue trasladado al mediador y él fue castigado por ello. Ahora, la relación entre Dios y nosotros está abierta. Ahora podemos orar con una voz baja, silencio, ¿no? Está bien. Él puede oír nuestra voz. Pero ahora vamos a pensar en una cosa muy importante. Todos nuestros pecados pasados hasta hoy se pasaron al mediador Jesús y fueron solucionados. Está feliz hasta aquí. Jesús quitó mis pecados. Ahora yo puedo ir al cielo. Entonces, si peca mañana, ¿a dónde irá? Mire, otra vez. Jesús murió por nuestros pecados. Pero si iríamos al infierno mañana, entonces Jesús murió en vano, ¿no? Él murió, también yo iré al infierno. ¿Qué vale esto? La eterna redención significa que fueron castigados y solucionados hasta nuestros pecados del futuro por Jesús. Amén. Bien. Podemos ir al cielo en Jesús, con Cristo, en Jesús, con Cristo. Otra palabra, mire, en Jesús, con Cristo. En otras palabras, muy fácil, con Jesús, en Cristo. Igual. Efesios 1:7, en quien en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 2:5, leamos juntos. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia
sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. El que cree correctamente que fueron perdonados eternamente por la sangre del Hijo de Dios, llegará a tener la certeza de ir al cielo. Se desaparecerá el temor de condenación. Puedo ir al cielo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí o sí. 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El perfecto amor, ¿de quién? Jesús. Echa fuera el temor. Puedo ir al cielo. Aleluya. Aleluya. Amén. El amor de Dios, el amor perfecto de Cristo nos hace vencer el temor de la muerte, que echa fuera el temor del infierno. Amén. El perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Hemos llegado a poder vivir sin temor de la condenación. En otras palabras, hemos recibido la libertad. Libertad. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado y la muerte, esto es la potestad del diablo. Jesús nos libró de ahí. Además, nos dio el Espíritu de vida para que nos guíe, ¿no? Y el Espíritu nunca se apartará del salvo. Enseñándolo, lo guiará siempre, ¿no? Libertad, tenemos la libertad. ¿De qué? Esta libertad no quiere decir que podemos pecar como queramos, cualquier cosa, no. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 16. Leamos juntos, hermanos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Somos libres o no? Siervos libres, ¿no? Somos libres. Sin embargo, somos siervos de Dios por el amor, ¿no? Amor. Agradecemos y amamos a Dios, quien sacrificó a su Hijo para salvarnos. Debido a esto, aunque somos libres, ahora viviremos como siervos de Dios, ¿no? Había una vaca que siempre vivía encerrada
en un pequeño corral. Un hombre tuvo misericordia de ella, la compró y le dio la libertad de vivir un lugar mucho más amplio. No es todo. Para ella hay otra casa más grande. Se mueve a la casa del Señor. Ahora sí. La vaca está libre, pero no se aparta de su Señor, porque lo ama. Aunque es libre, sin embargo, está junto a su Señor, porque lo ama. Miren, hermanos, el que una vez recibió la salvación tiene la eterna libertad de no ir al infierno otra vez. No obstante, pecará menos que antes, ¿sí o no? Menos. ¿Más? Menos. ¿Por qué? Porque ama a Dios. Además, el que ama a Dios también ama a sus hijos y los sirve, ¿no? Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Tenemos libertad. Quiero que entiendan bien este dibujo. Desde nacer, después de nacer un hombre, creciendo y viviendo, la cantidad de su pecado aumenta más, ¿verdad? Más que cuando era un niño, siendo joven y al ser más adulto, las personas normales pecan más y más. Pero viviendo así, un día, escuchando el Evangelio, encuentra al Jesús de la cruz. Llega a conocer, la sangre del Hijo de Dios se derramó por mí. Y creen en la eterna redención. Justo en ese momento, toda su vida está cubierta por la sangre de Cristo. Su pecado del pasado, presente y del futuro, todos sus pecados son cubiertos ante Dios. Es decir, que santificado para siempre. Pase lo que pase, jamás irá al infierno otra vez. Entonces, después, ¿de qué manera vivirá ella? ¿Acaso vivirá haciendo más pecado que antes, como esto? La respuesta correcta es, en ninguna manera. En ninguna manera. Entonces tal vez, si vive así, sin pecar nada, eso es imposible. ¿Por qué? Lo que se recibe por la fe es la salvación del alma. Pero todavía nuestro cuerpo no tiene el poder de vencer completamente contra el pecado, placeres. No podemos dejar todos los hábitos de la carne que hacíamos antes de una sola vez. Por eso necesitamos crecer
y permanecer en la iglesia, en la palabra de Dios. Pero seguramente, sí o sí, disminuirá su pecado. Amén. Es muy correcto. Muy correcto. Dependiendo de la persona, puede disminuir rápido o un poco lentamente. Aún así, ciertamente el pecado sí disminuirá. Esto es por la guía del Espíritu Santo y por la disciplina del Dios Padre. Hoy aprendemos muchas cosas. Ok, hasta aquí. Terminemos. Vamos a hacer ejercicio. Estiramiento. Primero adelante. Arriba. Derecha, a izquierda, por favor. Derecha. Cualquiera. Izquierda. Una vez más arriba. Poquito más. Alta. Detrás. Atrás. Hombros. ¿Verdad? Creo que ustedes están muy cansados. Pero, gracias a Dios, solo 2 personas están durmiendo. Cuellos. Gracias. A veces recibo esta pregunta. Pastor, ¿acaso no es necesario arrepentirse después de recibir la salvación? ¿Sí o no? ¿Hay que arrepentirnos otra vez o no? Sí. La respuesta correcta es sí. Hay que arrepentirnos, pero vamos a aprender sobre 2 tipos de arrepentimiento. 2 tipos. Primero, el primer arrepentimiento es para recibir la vida. Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida. La vida eterna se recibe por el perdón de pecados, ¿no? Entonces, por lo tanto, arrepentimiento para vida es lo mismo que el arrepentimiento para perdón de pecados. San Marcos 1:4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Son iguales. El perdón de pecados, esto es la salvación, y esto se puede recibir por creer el Evangelio, ¿sí o no? Por lo tanto, arrepentíos y creer en el Evangelio. Entre los 2 tipos de arrepentimiento, el primero es comprender que es un pecador que irá al infierno y tener el corazón dispuesto a recibir la salvación. Para escuchar el Evangelio, para abrir su corazón, de recibir el Evangelio. Este arrepentimiento solo hace, ¿cuántas veces? Una vez no más, una vez en toda la vida. Es para nacer de nuevo como hijo de Dios. ¿Cuántas veces ustedes han nacido? Una vez no más. 2, verdad. Y carnalmente y espiritualmente. Es verdad. Pero, carnalmente, solo una vez, ¿no? 2 veces. Mire, este arrepentimiento es para nacer de nuevo como hijo de Dios, por eso solo una vez en la vida. Además, luego es necesario el otro tipo de arrepentimiento. Esto es, después de ser un hijo de Dios, para mantener apacible relación entre el Padre y el Hijo, ¿no? Diferente.
San Juan 1:9, leamos juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este arrepentimiento, confesar los pecados, se hace después de ser un hijo de Dios. Mire, hijitos míos, ¿no? Por ejemplo, mi hijo cometió un error que hace dolor mucho mi corazón, pero no lo voy a rechazarlo. ¿Sí o no? Porque aún así es mi hijo. Esta relación es eterna. Sin embargo, si él sigue con ese pecado, nuestra relación será incómoda, ¿no? No tenemos conversaciones tan íntimas como antes. Frío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el hijo en ese momento? Padre, yo hice mal, perdóname. Esto es nada más, ¿no? Espero que entiendan bien los dos tipos del arrepentimiento. Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, versículo 8 y 9. Leamos juntos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto es, pues, no de vosotros, pues es don, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por medio de la fe, no por obras. Sin embargo, la fe verdadera evidentemente se manifiesta por las buenas obras. Otra vez. No se salva por las obras, pero los salvos viven haciendo buenas obras. ¿Entiende? Buenas obras es el resultado de la fe. ¿Entiende? Segunda de Corintios 5:14. Leamos juntos, hermanos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es la fe verdadera. Nosotros creemos en el amor de Cristo. Mire, el Hijo de Dios, el Creador, murió por nosotros. No hay otro amor más grande que esto. Entonces, para pagar su gracia, ahora vamos a vivir nuestra vida restante por Él. Esto es muy digno. Es la fe verdadera. Jesús enseñó acerca del vino. Vino nuevo en odres nuevos. San Marcos 2:22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden. Pero el vino nuevo, leamos juntos, el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Un odre viejo es duro, no se estira, ¿no? Pero vino nuevo, fermentándose, se hincha. ¿Entiende? Por eso, si guarda vino nuevo en odre viejo, se rompe y el vino se derrama. Entonces, debe echar vino nuevo en un nuevo odre elástico, ¿no? Para que se hinche. Ciertamente Jesús no nos enseñó sobre la manera de guardar vino, sino que esta palabra tiene dos lecciones para nosotros. Primero, el vino nuevo representa ¿qué?
a nuestro espíritu renacido. Entonces, como un nuevo orden, nuestro cuerpo y nuestra vida también tiene que ser renovado, ¿entiende? Ya, nuestro espíritu fue renovado. Nuestra vida, nuestro cuerpo, tiene que ser renovados poco a poco más. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Su cuerpo, la manera de vivir, tiene que cambiar. Segundo, la parábola de vino nuevo y órdenes de nuevos nos enseña sobre en dónde debemos estar después de ser salvos. ¿En dónde? El vino nuevo nos representa a nosotros mismos, ¿no? Los hermanos que han recibido la salvación deben estar en la iglesia que predica correctamente el evangelio de salvación. Esto es muy cierto. Esto es igual que un bebé puede crecer bien en el seno de su mamá, ¿no? Porque ella lo engendró también. De ella sale la leche para su bebé. Y ella tiene más amor por él. La mamá representa la iglesia. A pesar que hay muchas iglesias, la iglesia verdadera de Dios no es un edificio, sino la reunión de los santificados por la sangre de Cristo. Primera de Corintios 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Qué dirección es? No sabemos, porque la iglesia no es un edificio, sino la iglesia de Dios es los santificados en Cristo Jesús. Ellos son los hermanos en Corinto. Hebreos 2:11. Mire, esta palabra un poco difícil de entender. Primero, sale, el que santifica es uno. El que santifica es, ¿quién es? Jesucristo. Y los que santificados, ¿quiénes son? Somos nosotros. ¿De quién? El que santifica es Jesucristo. Los que son santificados, nosotros somos de uno, de Dios. Ellos son todos. Todos son de uno, de un Padre, de Dios. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús los llamó a sus discípulos, ¿qué? Hermanos. Tu Padre y mi Padre. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Los nacidos de nuevo, los santificados por la sangre de Cristo, son los hijos del mismo Padre Dios. Por lo tanto, Jesús era el unigénito de Dios, pero ahora es, ¿qué? El primogénito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene otros hijos. ¿Quiénes son? Nosotros. A Jesús somos sus hermanos. Maravillosamente es verdad. Por eso, entre los salvos nos llamamos, ¿qué? Amigo. No, hermano, hermana. Tenemos que permanecer en la iglesia verdadera. Esta es los santificados, los hermanos. En esta congregación vamos a alabar a Dios,
trabajar para el Señor. ¿Cuándo va a terminar? Tengo más. En San Juan capítulo 15, Jesús dio una parábola, una enseñanza de la vid, que su labrador espera ganar mucho fruto, ¿no? El labrador representa a Dios y Él espera que nuestra fe crezca para llevar muchos frutos. Como nos ha dado al Espíritu, tenemos que llevar los frutos del Espíritu. Además, Dios nos espera que muchas otras almas también reciban la salvación por medio de nosotros, ¿no? Dos tipos de frutos. Miren, para que el árbol lleve frutos, hay cosas necesarias. ¿Qué? La raíz, hojas o ramas. Mire, ¿cómo recibe el agua y nutriente de la raíz? Nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios como la raíz. Además, ¿cómo recibe la energía solar, ¿no? A través de las hojas? Tenemos que recibir la fuerza de Dios por medio de la oración. También, al igual que las ramas están unidas, ¿no? Conectadas para ser suministradas de nutrientes, nosotros también tenemos que compartir la comunión, permanecer en la iglesia, ayudarnos mutuamente y servimos los unos a los otros, entre los hermanos. Estos son cuatro cosas fundamentales para la vida cristiana. Primero, palabra de Dios, oración y comunión. Y luego, creciendo más, podemos predicar el evangelio fuertemente a muchas almas, ¿no? Como esto, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a ver la fe ejemplar de la iglesia primitiva. La doctrina de los apóstoles ahora es la Biblia, ¿no? Perseverar en aprender la palabra de Dios, en tener la comunión y en orar. Luego, 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría, sencillez de corazón. El templo de ahora es la iglesia. 47, leamos juntos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero que nuestra iglesia sea así, ¿no? Vamos a crecer en la fe, en la iglesia, ¿no? Sirviéndonos juntos. Hoy quería explicar sobre el bautismo, pero no tengo tiempo. Aún así, el significado bíblico del bautismo primero es sepultar con Jesús. Jesús murió por mí, yo también voy a sepultarme con Jesús, ¿no? ¿En dónde? ¿En la tierra? No. Para que luego tenemos que vivir, por eso, en el agua. Como Él salió de la tumba, nosotros
saliremos de agua con la vida nueva, con dispuesto nuevo. ¿Cuándo hay que bautizarse? ¿Cuándo? ¿Cuando era niño? ¿No es correcto? O antes. Me preguntaba bastantes veces, pastor, yo me bauticé antes. Antes. Ok. Pero el bautismo verdadero se hace después de ser salvo. Después de recibir la salvación, sí o sí, el bautismo se hace. No quiere obligar a ustedes. ¿Por qué? No quiere hacer bautizarse, no hay problema. Sin embargo, si ustedes recibieron la salvación verdaderamente por el Evangelio recién, entonces tiene que bautizarse. No es otra vez, sino primera vez verdaderamente. ¿Entiende? Pastor, ¿tengo que bautizarme otra vez? No. Primera vez verdaderamente. ¿No? Quería explicar, pero después. Ahora vamos a hacer Santa Cena. En la última noche, antes que Jesús fuera crucificado, compartió pan y copa junto con sus discípulos. Después les mandó que sigan haciendo esto. Se llama la Santa Cena. Primera de Corintios 11. Hermanos, por favor. Hermano Walter, Hugo, Eleazar. Primera de Corintios 11, 23 y 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa, el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de mí. Aquí tenemos pan. Realmente este pan no es el cuerpo de Jesús, no. Sin embargo, tomando este pan, vamos a recordar el cuerpo de Jesús que fue rasgado por nosotros. Esta copa, este vino, no es la sangre de Jesús, no. Sin embargo, tomando esta copa, vamos a recordar y agradecer la sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados. Ahora vamos a hacer la Santa Cena, pero por favor les pido que hagan la Santa Cena con el corazón adecuado ante Dios, ¿no? Los que no están seguros de la salvación todavía, por favor, es correcto que no lo hagan. Porque tomar este pan y copa sin tener la fe verdadera del cuerpo y de la sangre de Jesús es un gran error.
no debe hacer. Además, recibamos la Santa Cena, por favor, reflexionamos nuestros errores, arrepintiéndonos. Vamos a arrepentirnos de los muchos pecados que todavía no dejamos y entristecemos a Dios. Por último, vamos a disponer nuestro corazón a vivir predicando la muerte del Señor. Aquí dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, leamos juntos, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Amén. Primero, en memoria de su cuerpo y de su sangre, en memoria. Segundo, por favor, vamos a arrepentirnos. Y, por favor, tengamos un corazón dispuesto a vivir para Dios y predicar su evangelio de salvación. Recuerda otra vez, por favor. Y ahora, cuán gran amor tenemos. El Creador del mundo nos ama y murió por nosotros. Por favor, recordando este gran amor, vamos a hacer este tiempo muy bendecido. Hermano Eleazar, por favor, oren por esto.